La siguiente ponencia, Inteligencia Artificial, Macrodelincuencia y Garantías Procesales Especiales, se encuentra a cargo del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien también ha sido o ha en anteriores oportunidades en esta Jornada Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal, ha sido el coordinador de este evento, el doctor Leosmar Benjamín Muñoz Alviar. Es abogado de la Universidad del Cauca, magíster en Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias, especialista en Derecho Penal y Criminología, Derecho Constitucional, Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad Libre y especialista en Derecho Probatorio en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Cuenta con una larga trayectoria laboral dentro de la rama judicial, ejerciendo como juez de la República y en la actualidad funge como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, además de ser docente de varias instituciones universitarias y facilitador en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctor Leosmar, bienvenido. Buenas tardes. Un saludo al doctor Diego Corredor Beltrán, presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por estar en Cali y por aportar a esta cuarta jornada de Derecho Penal que se celebra en estos días. Saludo igualmente a la doctora Socorro Mora, a la doctora Ana Julieta Argüelles, y felicitaciones, doctora Ana Julieta, por la organización de esta cuarta jornada. A los doctores César Castillo, Orlando de Jesús Pérez Bedoya, doctor Orlando Echeverry y al doctor Luis Fernando Casas, al igual que los demás magistrados, la doctora Yuli de la Sala Laboral, al doctor Víctor Manuel Chaparro, los doctores Henry Arturo Cruz, el doctor Leonel Mauricio Peña, doctor Juan Alejandro Rodríguez, al doctor Raimundo Tello, Cristian Serna, José Leandro Núñez y todos los participantes e intervinientes en este día y en esta jornada. Gracias, doctora Ana Julieta, por permitirme hoy dirigirme a este auditorio. Igual quiero agradecer y felicitar al Comité de Apoyo porque hace de este evento que sea de esas calidades que, como dijera el doctor Cruz, es excelente. Saludos a todos los jueces y fiscales, empleados, abogados y estudiantes que se hacen presentes, porque ustedes son efectivamente el sujeto que permite estos eventos. Si ustedes no quisieran participar, no lo pudiéramos seguir haciendo. Y cada oportunidad que se les convoca, de manera muy atenta, aquí están presentes. Gracias por su aporte y, como siempre, bienvenidos a esta su casa, la Sala Penal y la organización de este evento. Obsérvese que, como dijeran los costeños, cipote título, Inteligencia Artificial, Macrodelincuencia y Garantías Procesales. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que esa es una osadía de mi parte pensar en que vamos a poder abordar toda esa temática con el rigor que se merece el evento. Permítanme simplemente hacer unas enunciaciones, reflexiones y conclusiones y, ¿por qué no, algunos cuestionamientos? Pero por demás, recuérdese aquí que sobre esta misma temática escuchamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gerson Chaverra, que con suficiencia abordó el tema de la inteligencia artificial.
El doctor Juan Alejandro Rodríguez también se llevó más de un porcentaje de lo posible que podía decir. ¿Por qué no? Incluso recuerden ustedes toda la información que nos dio el doctor Juan David Gutiérrez. La pregunta es, como le decía yo, el doctor Henry Cruz Vega, que me antecedió en el almuerzo, ¿y yo de qué voy a hablar? Solamente haré referencias, ¿cierto? Referencias que, pues, ustedes, como les dije, tienen que aplicar el principio de caridad en mi favor, porque no soy experto en estos temas. Pero inteligencia artificial, mire, creo que todo el mundo hablamos de ese tema en casa, al punto porque la mayoría tenemos un teléfono inteligente. Y entonces, ¿cuál es el concepto de inteligencia artificial? Traigamos el de la RAE, que define como la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Y a partir de ese concepto podemos traer muchos enfoques, entre esos los que Álvaro Montes en su texto Inteligencia Artificial, la revolución que cambiará todo, se proponen. Dicen, en la representación del conocimiento. ¿Y cuál es la representación del conocimiento? Hablar en lenguaje de símbolos. Y nosotros, los símbolos son nosotros en el lenguaje en el que les estoy hablando, y entonces se propone que se grabe a un experto y esa grabación se traslade a algoritmo, y ese algoritmo se pase al computador o al robot, y el robot contesta. Ese trabajo lo hizo el autor Ever Simon, quien obtuvo el premio Nobel y que creó los programas de inteligencia artificial con extensiones a la teoría de las decisiones racionales y el comportamiento administrativo de las empresas. El otro enfoque es el de redes neuronales y artificiales. ¿Y qué se propone ese enfoque? Es tratar de estudiar, o se estudia el cerebro en la comunicación de neuronas, y se hace ese trabajo para que las máquinas se manejen las neuronas, y entonces una neurona se comunique con la otra, y ese es el trabajo que va a ser en relación a las redes neuronales artificiales. Estos trabajos, como aquí escuchamos a los conferencistas que mencioné, hay trabajos del Big Data, el Dark Meaning, el Machine Learning, que trabajan este mecanismo. Y como les decía, pues nosotros en nuestras casas, o pregúntense ustedes, ¿cuántos, levanten la mano, cuántos tienen su teléfono en el que ustedes lo ponen al frente y está su imagen y él se abre y se desbloquea? Yo creo que casi todos. Casi todos. Lo que pasa es que ya tienen sueño y no quieren levantar la mano. Pero bueno. El procesamiento del lenguaje corporal igual está en los mismos celulares. Y también se han desarrollado sistemas para las soluciones a problemáticas complejas. El doctor Juan Carlos Henao, que lo mencionaba la doctora Ana Julieta, y el doctor Daniel Castaño, en su libro Disrupción Tecnológica, Transformación Digital y Sociedad, dice que en el campo del derecho, los avances tecnológicos de los últimos años han hecho viable que la inteligencia artificial, que inicialmente se usaba de forma casi exclusiva para la gestión documental, expediente digital o sistemas de relatoría, se servía principalmente de la utilización de los denominados sistemas expertos, pueda ser utilizada hoy. Y ese pueda ser utilizada hoy, dejémoslo con interrogante. Nos preguntamos, para que esa inteligencia artificial pueda ser utilizada hoy, ¿qué debe haber? ¿Qué debe estar planteado con anticipación? Y el artículo 29 de nuestra Constitución nos dice
que haya una normatividad a ese respecto, de cómo lo utilizo, cómo lo consulto, cómo permito, para ya empezar a hablar de garantías, que las partes lo consulten y lo puedan controvertir. Entonces, ahí estaríamos hablando ya del principio de legalidad, que debe determinar cuándo, cómo y dónde, como se dice, puedo utilizar la inteligencia artificial. Es cierto que puede ser muy útil, es verdad. Incluso hay posibilidades de consultar para efectos de información. Aquí hablaban de consultar los precedentes. Magnífico. Consultemos los precedentes. Pero yo pienso que si se utiliza para otros fines, habría que tener mucho cuidado, de los cuales ahora me referiré. Y aquí se ha dicho que hay sistemas o plataformas, o se han creado, como la Jurisdata y Predict, e incluso otros sistemas tienen la capacidad de realizar funciones de consulta normativamente desempeñadas. O sea, eso no tiene ningún problema. Pues que sirva de consulta, magnífico. A ese aspecto no habría ningún reparo. Ahora, respecto de la investigación, tenemos X-Database de Interpol, que ese establece conexiones entre víctimas y abusadores. Bueno, como informativo. Lo mismo el Connect de la Policía Británica, es una herramienta que permite analizar datos generados en transacciones financieras. Bueno, ambos utilicémoslos como prevención, como posibilidad de políticas de prevención. Magnífico. No habría ningún problema. Hay también, aquí se escuchó que en Argentina que se habían creado, en Compass y HART para efectos de determinar riesgos de reincidencia. Lo mismo que Prometea en Argentina, y el que aquí nos dijo el doctor Juan David, que Prisma en la Fiscalía. ¿Ya? Aquí también está el de la Corte, que es Pretoria, Sofía en la DIAN, Océano en la Contraloría y Aria, una creación que hubo en un juzgado que después se suspendió porque no le ingresaron más documentación. Permítame hacer una reflexión sobre Watson, Prometea, Prisma y Compass, porque son unas plataformas de consulta, pero para predicción de riesgos, de reincidencia, y esa es una preocupación que me asalta, porque yo digo, si nos permitimos el ingreso de esa información de parte de la Fiscalía como soporte de probabilidad de que una persona ahora investigada pueda ser peligro para la sociedad, estamos afectando derechos, entre otros, como la presunción de inocencia. Y me hago un sinnúmero de interrogantes. Y digo, ¿quién ingresó esa información? Recuerden aquí que todos hablamos que era de información. ¿Quién la ingresó? ¿Un ingeniero de sistemas? ¿Un abogado? ¿Qué capacitación tiene? ¿Esa información fue verificada por una entidad? ¿Hay una entidad que certifique que esa información es cierta? Si la información fue verificada, ¿quién lo hizo? Es decir, ¿tiene trazabilidad de quién intervino en dicha actividad? La información es verificable por la parte para permitir el derecho de contradicción. Ojo, porque aquí podría estar ya también incluso un principio que es el de publicidad. Publicidad interna, permitirle a la parte que controvierta. Y la publicidad externa, que es permitirle a la sociedad que controle
esa información. ¿Qué información contiene esas investigaciones? ¿Iniciadas? ¿Concluidas? Si son iniciadas, ¿en qué estado se encuentran? ¿Están archivadas? ¿A puertas de una petición de preclusión o de acusación? Si son investigaciones concluidas, ¿cómo concluyeron? ¿Con absolución? ¿Con preclusión? ¿Con condena? ¿O se prescribió la acción penal? Y si esas investigaciones están concluidas con condena, ¿están extinguidas? ¿Cuánto tiempo llevan de extinguidas? Para tener efecto de antecedente, por ejemplo. Si son investigaciones aún en curso, ¿se puede medir el nivel de peligrosidad o reincidencia de un ciudadano sin afectar la presunción de inocencia? Es decir, ¿se afecta directamente la garantía del ciudadano indicando que es peligroso o posible residente solo con investigaciones en curso, sin haber sido vencido en juicio? ¿Qué tiempo lleva esa información en esa plataforma? Recuerdan ustedes que incluso hay una norma que dice que después de hasta 5 años, y hay una normatividad que trata el manejo y en ese beneficio. Y si además esa información no la puede consultar la defensa, ¿cómo puede ejercer su derecho? O ejercer el derecho de ese investigado, porque estamos hablando apenas en las audiencias preliminares, ¿no? Bueno, esa parte, esas son reflexiones sobre la etapa preliminar, pero ¿qué ocurre si ya terminamos la actividad probatoria y terminó el juicio? Y estamos en segunda instancia, por ejemplo. Y aquí quiero traer a colación un caso que planteó incluso el doctor Juan David y el doctor que comentamos con el doctor Gutiérrez. ¿Qué pasó? En una carretera en Pereira, una persona que conducía una moto, 11:20 de la noche, arrolló a una dama. La dama falleció. La primera instancia dice que lo absuelve, aunque está probado el deceso, y dice que se absuelve porque hay culpa exclusiva de la víctima, en razón a que la víctima se bajó de un taxi y sin mirar para los lados cruzó la vía, pero le adiciona que ella tenía algo de licor en su cuerpo, porque había consumido, y dice que la atropellada 20 miligramos por 100 milímetros de sangre, en sangre, y que el conductor de la moto confiaba de que por ese sector a las 11:30, 20 de la noche no iba a cruzar nadie, entonces a él le asistía al principio de confianza. Pero que lo único que le podían imputar a él era que había ido a alta velocidad. El tribunal en segunda instancia consulta por sí el ChatGPT y le pregunta: la presencia en sangre de 20 miligramos sobre 100 mililitros de etanol, ¿a cuántas copas de vino de aguardiente, de ron o de cervezas equivale? Y el GPT le responde varias aproximaciones. Incluso dice que son aproximaciones generales en los diferentes tipos de bebidas alcohólicas. La sala dice: aunque la sala debe admitir que en estos aspectos entra en juego el factor de tolerancia al alcohol, el cual varía entre personas, dice, la cantidad de etanol de 20 miligramos en 100 mililitros de sangre equivaldría aproximadamente a una copa de vino, una copa de aguardiente o ron, una lata de cerveza, según muestras, y
la decisión de segunda instancia es revocar la absolución y condenar. Yo no me voy a referir a que si la decisión de segunda instancia es correcta o no, porque no se ha estudiado, digamos, el proceso en concreto. Pero la discusión que se trae aquí es esa información que utilizó la sala, ¿cumplió el debido proceso probatorio? En esa medida, digamos, mire, si era una información que debía dar un perito, ¿ahí hubo perito? Hubo descubrimiento, hubo enunciación, hubo solicitud, todo este trámite de las fases de la prueba se subvirtieron, si es un perito. Pero además, si la información pensemos que la tenía que dar un testigo X, pues igual se soslayaron todas las etapas de ese debido proceso probatorio. En esa medida, incluso mire, hasta dónde podemos afirmar que en ese evento se afectó, se fue en contravía del artículo 361 de la ley 906 de 2004, que es prohibición de prueba de oficio. Si no quieren ninguno de esos eventos, entonces pensemos, ¿acaso el conocimiento privado de la sala podría incluirla allí? Pues tampoco. Esos son los interrogantes, porque no podemos seguir hablando de ese tema, porque creo que puede ir en casación y aquí está el presidente de la sala de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dejemos hasta ahí, ¿cierto, doctor? Bueno, hemos hablado de inteligencia artificial, ahora pasemos a hablar algo de la macrodelincuencia, que es supuestamente para ir paso a paso, como dijo un técnico de fútbol, me parece, paso a paso, y en el último paso nos quedamos nosotros en la Copa América. ¿Qué es macrocriminalidad? Y ahí traigamos a colación a Hager Herbert en su libro La política criminal ilustrada o la lucha contra el mal, y él ¿qué dice? Se refiere a las redes criminales que operan en gran escala, con conexiones políticas, económicas y sociales, y que cometen delitos graves que afectan a los derechos humanos, el medio ambiente, la democracia y el Estado de Derecho. Desde allí podemos empezar a decir que hay un patrón de comportamiento de macrocriminalidad. Llámese la macro y llámese la otra criminalidad, diríamos mini-macro, como hablaba ahora el director del CTI Nacional. María Eloísa Quintero dice que la macrocriminalidad se puede ser utilizando tanto en sentido laxo como en sentido estricto. Y en el sentido laxo hace referencia a fenómenos criminales que, por el número de víctimas, victimarios, cuantía de daños, permanencia en el tiempo, habitualidad y complejidad, se entienden desarrollados en el contexto macro. Y habla también del sentido estricto, que hace referencia a comportamientos sobre un sistema y adecuados a la situación dentro de una estructura de organización, aparato, poder u otro contexto de acción delictual. Dice, se diferencia cuantitativamente de las formales normales. Y claro, hay que poner entre comillas, o sea que las otras, de verdad, entonces, ¿cuáles son las anormales? Diría uno. Pero es un poco para entender de que es como la delincuencia común. Y Hassemer señala que en la macrocriminalidad entendida en sentido estricto se observa una criminalidad fortalecida por el Estado y se habla de crímenes de sistema. Cualquier parecido con la realidad. Los crímenes de esta índole ofrecen serias dificultades en el ámbito de la investigación, así como en la aplicación regular del derecho penal. Para abordar estos fenómenos se necesitan técnicas investigativas diferentes. La misma Quintero dice, a diferencia de lo que sucede en los modelos clásicos de criminalidad,
Estos fenómenos suponen una interacción entre lo público y lo privado, personas físicas, jurídicas, actores privados y agentes estatales. Ello es así porque la macrocriminalidad opera a su vez y a su vez se sustenta en una comunión de tres ámbitos básicos, propiamente delincuencial, ámbito económico y empresarial, el político y lo público. Se relaciona todos estos aspectos de la macrocriminalidad con la corrupción, pero ese no es nuestra ocupación de hoy, solo que vamos a verificar si la macrocriminalidad y su viabilidad investigativa con la inteligencia artificial. Podemos asegurar que la macrocriminalidad no es solamente una figura criminal piramidal, sino que es una red. Esta tampoco tiene una característica estática, ojo con esa afirmación, sino que la realidad de esta delincuencia es dinámica y entonces ahí nos exige otro reto para nosotros. Los investigadores y los juzgadores debemos tener una dinámica de capacitación en las mismas condiciones o mayores que los que tienen los que realizan y cometen esos delitos. ¿Ya? Hay que determinar los roles de cada uno de los integrantes, porque ellos están estructurados, tienen territorio, control, jerarquía y con poder. Nótese que, mire, en principio nos podríamos preguntar cómo lograr una investigación eficaz y cómo se hace una investigación completa. Porque el ente investigador encontrará organizaciones criminales jerarquizadas, burocráticas, con estructura horizontal y vertical y redes, etc. Y ahí surge el interrogante. ¿Tiene la Fiscalía y los jueces el recurso tecnológico, el recurso humano, pero además capacitado y con los conocimientos suficientes para responder a las investigaciones de la macrocriminalidad? Y ahí es donde encontramos que la Fiscalía inicialmente desde el 2012 habla de investigación en contexto e investigación priorizada, y en la de contexto habla de buscar elementos históricos, geográficos y georreferenciales. Es una metodología de investigación, es una forma de recoger información de hechos externos al delito y el contexto debe ser llevado al proceso. No olvidemos que dijimos que esa macrocriminalidad tiene una estructura y esa estructura lógicamente comete delitos como, por ejemplo, narcotráfico, contra el medio ambiente, contratación estatal, pero para mantener la disciplina dentro de esa estructura también comete delitos, homicidios, lesiones personales, torturas, pero también para mantener su poder económico. Hay otros delitos que se ejecutan como desplazamientos forzados, adjudicación de predios ilegales y, lógico, homicidios y torturas, pero ya es contra la comunidad o contra la sociedad civil. Mire, nosotros llevamos 20 años ya de nuestro sistema acusatorio y podríamos decir, cuando ya tenemos medianamente la posibilidad de hablar de que no sabíamos las respuestas, nos cambian las preguntas. Entonces, si nos cambiaron las preguntas, hay que cambiar entonces nosotros también la forma de volver a tener la respuesta respecto de la investigación de la macrocriminalidad. Y para esa investigación de la macrocriminalidad nosotros debemos recordar que hay garantías procesales. Y en principio traigamos a colación las garantías que trae la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales. ¿Y qué dice la Carta? La Carta tiene unos principios
y dice respeto de los derechos fundamentales. Ustedes recuerdan que el doctor Juan David hablaba de 5 propuestas y en la primera de las propuestas trabajaba protección de los derechos fundamentales. Dice no discriminación, la segundo principio, específicamente lo relacionado con prevenir la intensificación o creación de espacios o categorías que generen distinciones ilegítimas entre individuos o grupos de individuos. Recuerdan ustedes que una de las palabras que decía el presidente de la Corte en la mañana era que había muchos lugares donde él había visitado que no había acceso a internet. Pero contradictoriamente el doctor Juan David nos dijo en una de las exposiciones que cuando había hecho la pregunta nunca nos quejamos del internet a los funcionarios que habían hecho el curso de inteligencia artificial. Entonces uno dice, claro, de pronto no nos quejamos nosotros los funcionarios, pero la sociedad para poder ingresar a estas plataformas de inteligencia artificial. Tercero, calidad y seguridad con respecto al procesamiento de las decisiones y datos judiciales en un entorno tecnológico seguro. En el almuerzo hablaba también el doctor Juan David que él había hecho un ejercicio y podía traspasar las barreras de la información que estaban en una plataforma, de un chatbot. Aunque ellos tienen algunos controles, y él hacía un ejercicio, comentaba que si él preguntaba por que le hicieran una campaña política a Escobar, estoy seguro que no le salía. Pero empezó a cambiarle unos nombres y unas palabras y efectivamente le apareció unos mensajes. La doctora Ana Julieta ya me empezó a decir, el reloj está pasando, y yo emocionado aquí hablando. ¿Cuánto me falta, doctora? ¿Ah? ¿Ya pasa? Doctor Carlos Arturo, usted de la disciplinaria, ¿puede hacerme el favor y me la sanciona por quitarme tiempo? Transparencia y la imparcialidad y equidad, lo que implica hacer accesibles y comprensibles los métodos de procesamiento de datos y el uso bajo el control del usuario. Lógicamente, aquí tenemos un marco excelente para decir y conjugarlo con nuestro derecho que está en el artículo 29 de la Constitución y demás normas internacionales, que trae entre otras garantías el derecho a la jurisdicción, el derecho al juez natural, el derecho de defensa, el derecho a un proceso público desarrollado dentro de un tiempo razonable, el derecho a la independencia del juez. Como tenemos injerencia en el proceso penal, lógicamente en cualquiera de las garantías, en cualquiera de los derechos. Y ese es un marco de un debido proceso que la Corte Constitucional ha precisado, y entre esos está la favorabilidad, lógicamente presunción de inocencia de la que se ha hablado mucho acá, el derecho de defensa, el debido proceso público sin dilaciones y la presentación de pruebas. Cuando hablamos de pruebas, recordemos que el hecho o hechos de la macrocriminalidad están allá como fenómenos, como hechos fenomenológicos, pero esos hechos hay que llevarlos al proceso, y cuando los llevamos al proceso tenemos que decir que están de hecho fenomenológico a hecho probado, y ahí para hacer ese tránsito tenemos que pasar unos planos, verificar unos planos, y tenemos un marco axiológico que son todos los derechos de los que hemos mencionado, ¿ya? Derechos fundamentales, derechos constitucionales y garantías procesales. El marco normativo, pues, es donde están estos derechos: Constitución, ley y tratados. El plano epistemológico
es donde se analiza la fiabilidad que deben reunir esos medios. Y el plano argumentativo es la construcción del hecho probado. En conclusión, el hecho probado es producto de una multitud ingente de previas y secuenciales decisiones jurisdiccionales. Está tomando atención de los derechos y garantías ya mencionadas. ¿Qué es lo que queremos decir? Que si las actuaciones de todos los que participen del proceso penal deben de tener este marco, pero este marco lo que debe tener el referente son todos los derechos y garantías que están en la Constitución y demás normas, y todas las decisiones y los precedentes jurisprudenciales. En conclusión, ese hecho probado es un hecho construido y debe responder a ingentes condicionamientos de producción, con especial relevancia constitucional, presunción de inocencia, derecho al debido proceso probatorio, derecho de defensa, derecho de contradicción, derecho a la igualdad y derecho a la legalidad e inmediación y publicidad. Ese trámite debe pasar por un conjunto de reglas que marca unas etapas. La primera etapa, las reglas de obtención y admisión. La segunda, reglas de actividad o práctica de la prueba. La tercera, reglas de valoración, el resultado de la práctica probatoria. Y la cuarta, reglas de construcción del hecho probado. Estas dos últimas no me referiré porque a continuación el doctor Orlando me dijo, por favor, no me vas a quitar tema como te hicieron a ti. Yo le dije, yo me puedo vengar contigo, aunque no sea con los otros compañeros. Pero bueno, mire, quiero que lleguemos a charlar. ¿De verdad, doctora, cuánto me falta? ¿Cero? Bueno, hago puntuales conclusiones y me retiro con la venia de ustedes. Gracias, muy amables. En general, todavía no. Como dicen los opitas, espéreme tantito. Bueno, el uso de la inteligencia artificial puede ayudar a la sociedad a tener acceso a la administración de justicia. Incluso también puede ayudar, como ya mencionamos, a la justicia en general, pero como forma de consultar. El uso de la inteligencia artificial puede y va a facilitar el acceso a información a las partes del proceso, pero que debe ser con igualdad, permitiendo imprimirle tanto a la investigación un juicio con mayor celeridad. En esa medida, el rol, ojo, de los derechos fundamentales debe ser claramente protagónico. Claro que tanto la actividad investigativa como el juicio en la inteligencia artificial sin duda va a generar tensiones, colisiones de derechos y garantías que hemos mencionado. Por tanto, debemos los funcionarios judiciales estar preparados, como se ha dicho todo este día, para esos retos. Y no estoy hablando solamente de los fiscales, sino los investigadores, los abogados litigantes, los abogados defensores públicos y todos los funcionarios judiciales, porque todos debemos de saber y conocer de la inteligencia artificial y cómo la vamos a utilizar. El uso de la inteligencia artificial ojo, debe darse sin discriminación, como se dijo en la carta. Pero finalmente quisiera referirme a algo que en ese estudio que escuché a un comentario del profesor Alfonso Reyes, pero no Reyes Echandía, sino el hijo Reyes Alvarado, sobre la inteligencia artificial. Mire que él dice que casi como que dice, no tengamos temor, utilicémosla. Claro, dentro del marco legal y constitucional como hemos mencionado. Porque dice, mire, hay una diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Primero, la conciencia.
¿Creen ustedes que si se consulta en este momento su celular, ese celular que le responde a usted cualquier cosa en ChatGPT, tiene conciencia de lo que está respondiendo? No. ¿Tiene sentido? Dice, el sentido que le damos a cualquier situación en la que estemos. Nosotros, una máquina le puede dar sentido a su elaboración, a su producción, pero nosotros le damos sentido a la vida, mire. Esa es una diferencia. La intencionalidad. ¿Qué intención tiene el ChatGPT cuando contestó lo que le consultó el Tribunal de Pereira? Ninguna. Pero nosotros sí, cuando respondemos es posible que tengamos una intención. Y además dice la intención, ¿ya? La intención, las máquinas de la inteligencia artificial no la tienen, dice él. Pero permítanme, como para culminar, esta mañana cuando escuchaba al doctor Gerson, siempre hablaba de que él había intervenido hacía un año en el cierre como vicepresidente el 1 de septiembre del 2023 del encuentro de la jurisdicción ordinaria, el 26º, y yo siempre me preocupaba y decía, ¿en qué momento va a tratar esa misma partecita de su discurso? Pero yo la quiero leer porque él no la trató. Dice, pues bien, estoy hablando comillas, a manera de epílogo, quiero llamar la atención de ustedes sobre el hecho de estar asistiendo hoy ante presencia de un nuevo superhombre, pero no como lo concibió Federico Nietzsche, esto es, de aquel individuo que se asumía capaz de crear una máquina que lo reemplace en casi todo, esto es, un nuevo superhombre que por creer que no tiene límites se va a creer Dios. Sin embargo, finalizo con un esperanzador llamado a cada judicatura colombiana, a toda la judicatura colombiana. La decisión judicial, por sencilla, cotidiana o rutinaria que pueda parecer, al estar imbuida de racionalidad, contiene el juicio crítico, axiológico y reflexivo del juez. En ella subyace y pervive su autonomía ética como postulado necesario para la libre y adecuada interpretación de la ley, lo que la dota de contenido humano. Bajo tal esencia o impronta, la providencia judicial encuentra legitimidad en todos aquellos sistemas jurídicos que tengan como principio fundante de la vigencia y el respeto por la dignidad humana, principio que una máquina, por avanzada que sea, jamás podrá comprender y por lo mismo nunca podrá garantizar. Por lo tanto, perseveremos nuestra condición de jueces esencialmente humanos y no demos curso a que un robot reemplace nuestro criterio jurídico y nos expropie como juzgadores el activo más preciado, nuestro libre y fundado razonamiento. Cierro comillas. Y yo les finalizo con una afirmación del maestro del garantismo Luigi Ferrajoli, que parafraseando dice, si los derechos y garantías se encuentran escritos y no se efectivizan, es como si no existieran. Muchas gracias.